Bueno, buenas noches a todos. Una vez más, agradecerles a los cientos de personas que por lo menos se han anotado para participar de esta actividad, que vamos a ver finalmente cuántos se van sumando. Pero bueno, la verdad es que entiendo que haya muchas personas anotadas, tanto por el tema como por el interés de la iniciativa. Es decir, creo que esto muestra muy bien el tipo de cosas que nos gusta hacer en esta gestión de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que son eventos transsocietarios, en este caso armado con la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, está la presidente Estela Valenci. Esto se movió obviamente desde la sección Sueño también de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que está la coordinadora Mirta Coronel y el doctor Daniel Perechada, que ha sido uno de los gestores de todos estos eventos. Y la verdad es que a mí me encanta el hecho de que tengamos este ámbito para poder y tener la posibilidad de invitar personas de otros países que nos traigan una visión más amplia y más enriquecida de las cosas que estamos enfrentándonos en medicina del sueño y también en otros aspectos de la medicina respiratoria. Así que desde ya espero que estas cosas las podamos hacer con mucha frecuencia y que sigan teniendo el apoyo de todos ustedes. Bueno, un último mensaje antes de presentarlo al doctor César Liendo, que es el disertante que vamos a tener esta noche. Recordarle a todos los que son socios de la MR que tienen que tener renovada la cuota o al día la cuota para el 31 de julio para poder seguir participando de las actividades de la MR y también para poder presentarse a cargos societarios y poder participar más activamente. Pero no quería solamente quedarme en lo restrictivo de que se pongan al día con la cuota, sino con lo más importante, es que nos interesa mucho a todos los que estamos en la comisión directiva y a todos los que estamos en secciones científicas y vocalías, que ustedes participen. Y la idea es que busquen el lugar para participar, que lo encuentren y si no lo encuentren se comuniquen con nosotros, con la comisión directiva de la asociación, para que podamos ayudarlos a que puedan, primero para que encuentren el lugar donde poder participar y por otro lado para poder ofrecerles desde la asociación aquellas cosas que ustedes puedan necesitar. Bueno, el doctor César Liendo es nativo de Perú, es neumonólogo, intensivista y médico especialista de medicina interna también, es egresado de la Universidad de San Marcos en Perú. Después de ahí realizó la residencia de medicina interna, después se trasladó a Estados Unidos, donde hizo la residencia de medicina interna y la de medicina respiratoria e intensiva. Actualmente se desempeña como justamente neumonólogo, intensivista y médico internista en el Centro de Salud Académico de Ochsner LSU, que queda en Shreveport, Luisiana. Espero haber pronunciado bien. Está afiliado a otros centros como Overton Brooks, Veteran Affairs, y en el centro de Ochsner LSU está trabajando en la clínica multidisciplinaria de sueño. El doctor Liendo tiene varios trabajos de investigación publicados en este campo y la verdad es que el tema de apnea central emergente es un tema que nos parece bastante interesante y complejo y por ahí difícil de conocer y creo que es muy bueno tener la oportunidad de escuchar al doctor Liendo para que nos pueda ilustrar un poco sobre este tema. Ustedes van a tener la oportunidad de escribir preguntas, ya obviamente las panelistas y el doctor Perechada tienen pensadas algunas preguntas para arrancar la conversación, pero tienen la posibilidad a través del chat de poder poner preguntas y así las panelistas van a poder ir eligiendo de esas preguntas para poder hacerlas. Así que no demoramos más en la introducción y una vez más muchas gracias por acompañarnos esta noche. Doctor Liendo, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Videla. Para agradecer también a Daniel, con quien hemos mantenido una amistad desde hace tiempo, atendiendo a múltiples congresos acá en Estados Unidos y en otros sitios, a la doctora Coronel y a la doctora Valenci, por invitarme y discutir este tema que es muy, muy importante. Si ha sufrido una transformación en el nombre de apnea compleja a una apnea central emergente, pero de cualquier manera pueden ser considerados como sinónimos, pero en un lenguaje práctico es cuando las apneas centrales aparecen en pacientes que han sido tratados con CPAP, qué cosa es lo que tenemos que hacer.
Y he tratado más que todo de hacer un esfuerzo mecanístico para ver los diferentes mecanismos que operan en estos pacientes para así poder seleccionar mejor la terapia alternativa que estos pacientes necesitan. Antes que todo, comenzaré a definir qué cosa no es una apnea compleja. Una apnea compleja es cuando ha sido titulada inadecuadamente, ha habido overtitulación, ha habido una fuga de aire sustancial, dejando eventos residuales. Pacientes que, a pesar de ser tratados, tienen una hipersomnolencia residual, cambios en los requerimientos por CPAP, dado a los cambios en el peso corporal, las apneas de transición al inicio, que ocurren al inicio del sueño, pacientes que han sido expuestos a medicamentos que pueden producir apneas centrales, y diferenciar de otras causas de hipersomnolencia. Todas estas causas son de una apnea difícil, pero no es el apnea compleja que vamos a hablar. Este fenómeno del tratamiento de las apneas centrales emergentes post-tratamiento es un fenómeno que ha tenido varias terminologías, incluyendo apnea compleja, y ocurre cuando hay pacientes que tienen apnea obstructiva en el polisonograma diagnóstico. Estos pacientes resuelven los eventos obstructivos con la terapia de CPAP y en estos pacientes aparece un segundo enemigo que se llama las apneas centrales y que generalmente son más de 5 por hora y más de 50% de los eventos residuales. Y que esta apnea central no es explicada por otra condición que puede producir apneas centrales. La apnea compleja es, como hemos definido, puede ser la aparición, la cesación de la desaparición de los eventos obstructivos y la aparición de eventos centrales. Pero yo quisiera mencionar de que los eventos centrales pueden ser apneas, que es una cesación total del flujo, o apneas parciales, que son las hipopneas centrales, y que son más del 50% de las apneas totales, más, o sea que el índice residual de apneas y hipopneas, más del 50%, incluye apneas centrales y hipopneas centrales. Básicamente ocurre una definición de qué cosa es una hipopnea central. Entonces, hay un método que ha sido descrito por el doctor alemán Randerath y hay un algoritmo de la Asociación Americana de Sueño. Si el paciente tiene durante la apnea emergente un plató en el flujo, es más factible de que este evento fuera obstructivo. Si es que hay paradoxa tóraco-abdominal, es más frecuente que sea obstructivo. Si hay ronquido durante el evento emergente, es bastante frecuente que sea un evento obstructivo. Si no hay ninguna de estas condiciones, prácticamente el evento se considera que es una hipopnea central. Randerath ha ido un paso más allá y él considera, se hace las preguntas de si hay un aplanamiento del flujo, de la curva de flujo, si hay una paradójica movimiento tóraco-abdominal, igual como lo hace la Academia de Medicina.
pero normalmente los eventos obstructivos terminan rápidamente al final del evento. Y cuando existe una terminación abrupta del evento, es más frecuentemente sea un evento obstructivo. La hiperventilación que sucede al evento prácticamente produce el despertar en estos pacientes. Cuando hay un evento obstructivo, el despertar se produce al final del periodo apneico. En cambio, en los pacientes que tienen hipopnea central, se va a producir cuando se está resumiendo la ventilación. Y el otro criterio de Randerat que también usa es si es que estos eventos ocurren predominantemente en REM. Si ocurren predominantemente en REM, son más obstructivos. Si ocurren exclusivamente en non-REM, probablemente es una apnea, una hipopnea central. Esto yo creo que he hecho una revisión de esto porque, digamos, la distinción de hipopneas centrales e hipopnea obstructiva no está muy claro en la literatura y aproveché para sacar este artículo que ha sido publicado recientemente y lo traigo a colación. Han habido prácticamente las apneas centrales emergentes asociadas a tratamiento tienen bastante parecidos a las apneas centrales. Y como apneas centrales está caracterizada por una ausencia de la respiración, resultando en una ventilación insuficiente o ausente con el compromiso del intercambio gaseoso. Y el fenómeno central es definido por la carencia de un esfuerzo respiratorio durante la cesación de flujo. Y básicamente estas son las incidencias en la literatura de las apneas centrales, pero las apneas centrales emergentes post-tratamiento en promedio son 8% y pueden fluctuar de 5 a 20%. Vamos a ver estadísticas diferentes que, digamos, hay factores que predisponen al desarrollo de estas apneas centrales post-tratamiento. Y acá hay un reglón que menciona las apneas producidas por los opioides, pero también quisiera mencionar que pacientes que están usando baclofen o ticagrelor pueden tener apneas centrales y el mecanismo es muy, muy interesante. Si hay alguna pregunta al respecto, podemos comentar. Existen dos excelentes revisiones publicadas en la revista Thorax, el 2017 por Liu y el 2021 por Bader de Wayne State. Los pacientes que desarrollan apneas centrales durante la terapia del CPAP tienen alto riesgo de tener una intolerancia al CPAP y pueden manifestar dificultad respiratoria, hambre de aire y se remueven la máscara involuntariamente. Esto es un efecto colateral que yo encuentro bien difícil de manejar, es de que estos pacientes se remueven la máscara con las manos durante el sueño y se quedan dormidos 4 o 5 horas y al día siguiente se dan cuenta que han removido la máscara. En estos pacientes habría que tratar de descartar esa posibilidad. Y en este artículo que ha sido escrito por Liu y Dr. Malhotra, Dr. Pepin, han hecho un seguimiento
espectacular de estos pacientes utilizando la tarjeta de uso del CPAP, y han encontrado unos hallazgos importantes y han llegado a la conclusión que cuando existe apnea central durante el CPAP, hay un riesgo de terminar la terapia, y esto sería una cosa deleteria. Vamos a revisar estos artículos con más detenimiento. Prácticamente las series iniciales que se han hecho anteriormente, la incidencia de apnea central emergente con tratamiento estaba en 15-20%. Yabahiri fue uno de los primeros que se dio cuenta que en sus manos la presencia de apneas centrales post-tratamiento era solamente 6.5%. Y es que él hacía un estudio no de noche partida. Cuando uno hace un estudio de noche partida, hay la tendencia de acelerar la titulación porque va a faltar tiempo, y en estos pacientes que una titulación acelerada puede llevar a apneas centrales. Pero su incidencia fue 5%. Pagel ha hecho a diferentes altitudes, y eso lo vamos a comparar en un slide posterior. Traigo acá también en la tabla este autor de apellido Westhoff en Alemania, que tiene la menor incidencia de apneas centrales post-tratamiento, 0.56. Y estos 0.56, su población había sido en pacientes que antes de la titulación tenían un valor de péptido natriurético normal. O sea, esto estaría dando una idea de que estos pacientes subliminalmente tendrían cierto grado de insuficiencia cardíaca, y que cuando son expuestos a la terapia de presión positiva, ellos desarrollarían apneas centrales post-tratamiento. Básicamente este es el artículo de Liu, que es el que ha sido en el slide anterior del 2017, y que han utilizado la base de datos de toda la nube de ResMed, y ellos llegaron a la conclusión de que 3.5% tenían este problema de TEXA, de apnea central postemergente. O sea, otra dimensión. Todos los otros artículos definen la presencia de una apnea central emergente en el laboratorio de sueño, pero Liu y sus colaboradores hacen en el seguimiento y encontraron que era de 3.5% la incidencia de apneas centrales. Básicamente, desde el punto de vista práctico, nosotros definimos a los pacientes con TEXA o apnea central post-tratamiento cuando el apnea obstructiva en el estudio diagnóstico no tiene central apneas, son tratados con CPAP y otros tratamientos, tratan el cuadro obstructivo, y estos van a tener la apnea emergente. Esta apnea emergente central puede ser resuelta con tiempo, puede ser temporalmente persistente, y en manos de Liu, colaboradores, y Cassel de Europa, especialmente Cassel, encontró que 4% de los pacientes podían tener una apnea emergente en 4% de los casos. Por eso es que en la serie de Cassel, él tiene prácticamente 12.2% de incidencia
de apnea central emergente. 8 eran las apneas centrales comunes y 4% emergían en el seguimiento de estos pacientes. Y digamos, hay pacientes que tienen apneas obstructivas en el estudio diagnóstico y tienen apneas centrales en el estudio diagnóstico. Uno trata la apnea obstructiva y estos pacientes van a desarrollar una apnea central persistente. Es difícil disociar estos grupos. Siendo purista, uno quisiera decir este es diferente. El asunto es de que tenemos un problema de una apnea central residual post-intervención y tenemos que manejarlas con la misma cautela ambos grupos. Prácticamente esto es lo que mencionaba. La Morgenthaler en la clínica Mayo encontró un 15% de TEXA de las apneas centrales emergentes. Lehman es 13%. Yabajeri puso en el mapa dos cosas, que si uno usa noche entera para el diagnóstico y hace una segunda noche de titulación, solamente la incidencia es 7%. Y él hizo un seguimiento a los cuales llamó TEXA resistentes y solamente se presentaba en 1.5%. O sea, digamos, es un problema que con el tiempo, la cintura de tiempo mejora. De NAICA también encontró de que la incidencia de TEXA fue de 18% y permanente fue 1.5%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores demográficos y de comorbidities. Si la persona es de sexo masculino, de más edad y tiene un índice de masa corporal bajo, sería más frecuente esta condición. Es muy frecuente encontrar pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, o que están utilizando medicamentos que puedan predisponer a estas apneas centrales. Existe una doctora en Alemania que ha encontrado la incidencia de TEXA en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de 18%. O sea, en este tipo de pacientes la incidencia de TEXA es bastante alto, casi 1 de cada 5 personas. Básicamente, cuando uno tiene una apnea severa, hay despertares. Estos despertares van a producir un incremento de la ventilación. Va a haber un aplanamiento de los valores de CO2. El valor de CO2 va a ser por debajo del umbral de apnea. Y si hay esto, va a ocurrir las apneas centrales, ¿no? Las apneas centrales van a incrementar el CO2 y comenzar el círculo vicioso. Las fugas es un factor de riesgo para apneas centrales, desestabilizan la ventilación, y la hipoxia va a ser un estímulo para aumentar la sensibilidad a los quimioreceptores. Hay la tendencia de partir los grupos de apnea del sueño en 4 grupos. Uno donde los pacientes tienen una respuesta hiperventilatoria. Hay pacientes que tienen prácticamente un despertar, que tienen bajo umbral para despertarse, o sea, se despiertan rápido. Y hay pacientes que tienen deficiencia neuromuscular de los músculos que abren las vías aéreas. En los pacientes que tienen TEXA, nosotros tratamos de explorar si es que el paciente tiene una ganancia ventilatoria o loop gain elevada,
o si es que tiene un bajo umbral para despertar. Las fórmulas que nosotros usamos al leer el estudio, si el paciente tiene una apnea, un índice de apnea hipopnea de menos de 30 y las hipopneas son más de 58%, y el punto más bajo de la saturación más de 82.5%. Si uno tiene dos de estos criterios, puede decir que el paciente tiene bajo umbral para despertarse. Y en estos pacientes, por ejemplo, sedantes como, digamos, las nuevas benzodiazepinas que no afectan la respiración, pueden ser una alternativa como Lunesta, o Desirel también, que modifica el umbral de arousal, de despertar. Uno de los mecanismos que ocurre es con la hiperventilación. El PCO2 baja por el nivel del umbral de apnea. Al bajar al umbral de apnea, automáticamente se va a generar oportunidades para apneas centrales. Básicamente, esto ocurre en estadio 1 o 2, que son los estadios de no-REM, en los cuales hay una quimorregulación del control de la respiración. En esos casos, si el CO2 es bajo, el apnea va a ocurrir, ¿no? O sea, esto es un factor operante en estos pacientes. Y en esto quería sumarizar que si un paciente baja con el CO2 por debajo del umbral de apnea, va a producir apneas centrales. Y para que vean, o sea, si el paciente despierta, va a mover automáticamente el PCO2 mucho más bajo, y eso va a ser un predisponente para apneas centrales. O sea, el umbral de apnea central es importante, y el despertar va a producir un nivel de CO2 más bajo, que es el otro problema que estos pacientes tienen. Esto yo lo tengo en mi computadora, que leo los estudios de sueño. Entonces, si nosotros tenemos cómo calcular la ganancia ventilatoria o el loop gain. Entonces, el loop gain se puede calcular midiendo el largo de la ventilación y el largo del ciclo apnea más hiperventilación. Entonces, uno hace un cálculo dividiendo la ventilación, la duración de la ventilación dividido por la largura del ciclo, y eso va a tener un duty ratio. Esta fórmula nosotros la hemos puesto en una tabla Excel. O sea, si uno llega a la conclusión de que el paciente tiene un 0.75 de duty ratio, que es el cociente entre la ventilación y el ciclo, la longitud del ciclo, entonces la ganancia ventilatoria va a ser 1.1. O sea, en el caso de que uno tenga más de 1.2 de ganancia ventilatoria o más de 2, la titulación va a ser mucho más difícil. Esto ha sido demostrado por 2 o 3 laboratorios. Por eso, en los pacientes que tienen predisposición a apneas centrales y en pacientes con TEXA, se puede calcular rutinariamente en estos pacientes cuál es la ganancia ventilatoria, el loop gain, y intervenir a ese nivel. Vamos a ver en el trayecto de la charla qué factores se pueden hacerse para disminuir la ganancia ventilatoria. Desde el punto de vista no solamente de laboratorio, sino si podemos dividir pacientes que tienen una apnea
obstructiva pura, vamos a decir de que las apneas de Cheyne-Stokes son raras, que los eventos respiratorios son variables. Cada evento tiene una diferente duración. Es mayor preponderancia en el sueño REM. El esfuerzo es mantenido durante el apnea obstructiva y hay una discordancia en el flujo en estos pacientes, como habíamos comentado. El tiempo de aparición de los despertares es justo a la terminación del evento y la desaturación de oxígeno es irregular y tiene un contorno en B. Tengo dos fotos que van a mostrar esto. En cambio, pacientes que tienen una ganancia ventilatoria, un loop gain elevado, estos pacientes van a tener la presencia de respiración de Cheyne-Stokes. La simetría es la reina del high loop gain. Todas las apneas, todas las desaturaciones son hechas como en fotocopia. En cambio, las apneas obstructivas una no se parece a la otra. Si estos pacientes tienen tendencia a ese tipo de apnea, su severidad desaparece en REM, ¿no? Va a haber el esfuerzo va a ser una ausencia completa o parcial entre la ventilación de recuperación. El despertar va a ocurrir en el pico más alto de recuperación de la respiración. O sea, si uno se imagina que uno va a tener un evento y que va a tener una curva como ventilatoria tipo Cheyne-Stokes, el despertar se va a producir no al final de la apnea, sino en el punto medio donde la ventilación es la más acelerada. Y la desaturación va a ser simétrica, ¿no? Y no va a tener esta forma forma de B. El otro criterio para ver en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la diferenciación entre una apnea central cardiogénica o no cardiogénica se hace con el tiempo de circulación. El tiempo de circulación va a ser prolongado y eso ayudaría a pensar de que el paciente tendría un factor de insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar. Este es un artículo en los cuales la demora circulatoria, si ustedes ven, está perfectamente alineada con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si uno tiene circulación de 29, la fracción de eyección es más de 50 y si la tiempo de circulación es 49 más menos 16, la fracción de eyección es menos 20. O sea, hay datos polisonográficos en los cuales nos pueden hacer sospechar de que el paciente está operando un mecanismo de alta ganancia y con insuficiencia cardíaca al mismo tiempo. ¿Cómo se puede identificar a los pacientes que tienen apnea central emergente o TEXA? Hay factores polisonográficos y hay factores que se pueden colegir de la información que podemos obtener de las máquinas CPAP. Los factores polisonográficos, ¿en quién se va a ver esta condición que se llama TEXA? En pacientes que tienen apnea obstructiva muy severa, pacientes que tienen el apnea central, el índice de apnea central alta, el índice
de apnea mixta alta y los pacientes que tienen alto índice de despertares. ¿Cuáles son los factores de titulación en los cuales hay mayor predisposición de encontrar este TEXA? Es en estudios de noche partido, una titulación excesiva, donde haya mucha fuga, un alto número de despertares, un tiempo de dormir bastante estrecho, una eficiencia baja, y en pacientes que están que tengan una titulación difícil de culminar y como resultado tienen un alto índice de apnea y hipopnea. Pacientes que han sido titulados con tratamiento con Bilevol, BiPAP, en ausencia de una frecuencia respiratoria de respaldo, backup rate, estos pacientes están predispuestos a desarrollar apneas TEXA por el hecho de que el Bilevol va a producir una hiperventilación y la hiperventilación va a producir eliminación de CO2 y eliminación de CO2 emergencia de las apneas centrales. El himnograma puede ser muy útil para sospechar en estos pacientes. Por ejemplo, acá vemos este patrón que sugiere apnea obstructiva. Viene el sueño REM y esta enfermedad desaparece. Y después, cuando se le pone presión positiva, el paciente desarrolla desaturaciones intermitentes, pero que todas se parecen a... No es las desaturaciones obstructivas de la primera parte de la noche. Estas son la simetría de las apneas centrales, como habíamos mencionado. Esto yo lo vengo detectando desde hace prácticamente 8 años y yo llegué a la conclusión de que los pacientes que desarrollaban TEXA tenían alta incidencia de apneas mixtas. O sea, las apneas mixtas es cuando el primer componente central, el segundo componente obstructivo. Y estos pacientes que tienen apneas mixtas, si es que tienen una duración del apnea muy larga, despertares frecuentes y una duración ventilatoria corta, estos pacientes van a desarrollar apneas centrales. Es otro criterio polisonográfico que levantaría el índice de sospecha de la aparición de TEXA. Nuevamente, las apneas centrales producen un patrón de desaturación simétrico. Las apneas obstructivas producen este patrón de estalactitas que ya lo hemos mencionado. Series encontró de que los pacientes que tenían apneas centrales desarrollaban bastantes apneas simétricas, pero la recuperación de la desaturación era mucho más plana que las apneas obstructivas. O sea, y esto es debido a que estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, prolongación del tiempo de circulación y la recuperación de la desaturación es mucho más retardada. Ya hemos hecho una extracción de los hallazgos polisonográficos. Ahora vamos a ver qué podemos sacar de las máquinas de CPAP. Los equipos ResMed han tenido la idea brillante de trabajar con la nube y prácticamente la nube se comunica ha juntado a los pacientes con los profesionales y toda la información prácticamente se junta y puede estar disponible para que el equipo tratante pueda desarrollar un plan terapéutico. Los pacientes que tienen TEXA
son pacientes en el cual el seguimiento es importante. Porque para decir de que el tiempo los ayuda y el tiempo va a resolver el problema, uno tiene que seguir a estos pacientes. Y este manejo de nube de ResMed es un manejo muy, muy útil para decir cómo están yendo estos pacientes, sin mucha logística de un personal que ya haga una llamada. Simplemente estos aparatos, una hora después del uso de las máquinas CPAP, están mandando la información a la nube y los profesionales pueden tener una información. No infrecuentemente los pacientes nos muestran, digamos, su teléfono y nos dice, esto es lo que ha pasado conmigo anoche, doctor, y uno ve cuál es el criterio, qué tal noche han tenido, si han tenido un buen índice de apnea e hipopnea, si no han tenido flujo, si no han tenido fugas. Entonces, uno puede rápidamente llegar a la conclusión si el paciente le está yendo bien o no. ¿Qué cosa es lo que hacen estos pacientes? Básicamente, este sistema hace una ubicación de que hay pacientes, dos que están con un problema de uso del CPAP, en pacientes que tienen problemas en la terapia, y uno de ellos puede ser que tengan el alto índice de apnea e hipopnea. Y digamos, hay pacientes que no han reportado ¿cómo se llama? El desempeño de la máquina. O sea, esta es una forma muy, muy inteligente de manejar a un grupo de pacientes. La información que uno puede obtener es la cantidad de horas que han sido usados y el índice de apnea, hipopnea. Acá se ve en rojo de que el índice está un poco elevado, 31.2 el número de fugas que ha tenido la máquina. O sea, rápidamente uno se puede dar cuenta cuáles son los problemas de estos pacientes. Cuando hay pacientes que tienen problemas en su terapia, uno puede medir el índice de apnea, las fugas, el índice de apnea hipopnea y el índice de apnea centrales. O sea, esto es lo que nosotros necesitamos para manejar a nuestros pacientes. Prácticamente esto puede establecer las tendencias, cómo está yendo el paciente. Y, digamos, cuando no hay muchos recursos de personal, entonces, si el paciente está yendo bien, uno no puede utilizar mucho tiempo en ellos, pero puede dedicarse a las personas que están en mala situación. Como les decía, acá los pacientes pueden calcularse el índice de apnea central. Y hay diferentes reglas, ¿no? Por ejemplo, se pueden establecer si el índice de apnea central es más de 5 por 3 de los 5 últimos días, o si el apnea central es menos de 5 por 3 días consecutivamente. O sea, se pueden establecer las normas para detectar a estos pacientes, ¿no? Si las apneas centrales son mayores de 50%, es un parámetro importante para observar este tipo de pacientes. Por ejemplo, si un paciente desarrolla apneas centrales está elevado por 4 o 5 días, puede ser de que el paciente haya viajado a una alta altitud
y en la alta altitud los pacientes van a desarrollar mayor apneas centrales. Si ha habido un cambio de medicamento, si ha habido una hospitalización con insuficiencia cardíaca, en fin, o sea, se pueden llegar a detectar el problema y averiguar cuál es la causa de esas apneas centrales emergentes. Existen algoritmos para el manejo de TEXA. Y básicamente esto es muy útil, publicado en la revista de tórax por Bader. Y si hay un paciente que tiene el diagnóstico de TEXA, uno tiene que seguirlo por 1 o 2 semanas, el telemonitoreo frecuente, arreglar las fugas si es que están altas, ¿no? Y hacer un cambio juicioso de la presión para arriba hacia abajo para poder corregir el problema. Al final, si un paciente tiene un índice de apnea y hipopnea más de 15 o menos de 15, digamos, hay que actuar en una forma diferente. Si es que estos pacientes no tienen síntomas, puede hacerse una espera de unos 3 meses. Pero si los pacientes están teniendo síntomas severos, están a punto de perder el uso de las máquinas, básicamente habría que titularlos con ASB o con un BiPAP con ST, con modo ST. Ahora, en el watchful waiting, en la espera, si el paciente tiene más de 15 eventos por hora, se recomendaría utilizar una titulación con ASB. En estos pacientes que tengan menos de 15, también se va a hacer lo mismo. Si hay síntomas severos, se va a hacer una titulación con máquinas que son mejores que un CPAP. Este es el algoritmo de Yale, que lo primero que hacen es evaluar comorbilidades, evaluar síntomas y prácticamente centrarnos en la discusión que se va a hacer. Ellos recomiendan hacer un fenotipo de estos pacientes para ver si hay signos de de loop gain elevado, si hay signos del umbral de despertar muy rápido, y si el índice de apneas centrales es más de 15. Si la respuesta es sí, entonces en estos pacientes habría que actuar, y si no, habría que hacer un manejo expectativo. En estos pacientes, digamos, si es que el costo de ASB es prohibitivo, habría que utilizar terapias conjuntas con otro tipo de intervenciones que vamos a conversar. Y en pacientes habría que hacer una titulación de ASB y digamos, ellos encuentran que la presencia de cycling como un periodic breathing en la curva de presión estaría indicando de que estos pacientes todavía no están óptimamente controlados, ¿no? Entonces, en el caso de que haya este tipo de ciclado de presión, habría que utilizar el ASB. Básicamente yo creo que este es un manejo bastante interesante. No a todos los pacientes se les va a pasar a ASB, pero los pacientes que parten a tener esta enfermedad son pacientes que tienen apnea obstructiva severa. Y lo peor que uno quiere es de que un paciente con apnea severa no use la máquina de CPAP.
porque ahí sí se va a perder un paciente que en unos años más va a desarrollar más problemas. O sea, hay que actuar diligentemente con telemonitoreo y tomar decisiones paso a paso. La trayectoria de estos pacientes, el Liu y el grupo de ResMed llegaron a la conclusión de que 3.5 de los pacientes iban a desarrollar este tipo de variantes de Texas y estimaron la probabilidad de cuál es a los 300 días, cuál es la posibilidad de que el paciente vaya a estar utilizando CPAP. Si el paciente tiene una apnea obstructiva, el patrón de uso fue de 83%, pero pacientes que tenían apneas transitorias centrales, apneas persistentes centrales o emergencia a la tardía, tenían menor compliance, menor apego de uso de la máquina del CPAP. O sea, yo creo que esto es un mensaje para telemonitorizar a estos pacientes y evitar una catástrofe de que el paciente no use la máquina en el futuro. Esto ya, básicamente, ¿cómo hace la máquina de ResMed? ¿Cómo detecta las apneas centrales o apneas obstructivas? Usa el sistema de FOT, ¿no? Que es una oscilación, envía una oscilación hacia Airways por 4 minutos y después el apnea la máquina va a decidir si el aire, la vía está abierta o la vía está cerrada, y va a decidir si es apnea obstructiva o apnea central. Acá quería mencionar Norton de Australia mencionó que no todas las apneas centrales son iguales. Las apneas centrales pueden ser con vía aérea cerrada, y esta es vía aérea cerrada donde hay una reducción exponencial del CO2, pero cuando la reducción del CO2 es lenta, es más factible que la vía aérea esté abierta. O sea, hay sus bemoles, digamos que hay excepciones a la regla. Bader from Wayne State, él hizo broncoscopías o faringoscopías en pacientes que tenían apneas centrales y encontró que habían apneas centrales que iban con las vías aéreas cerradas y otras apneas centrales iban con las vías aéreas abiertas. O sea, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero este sistema de Force Oscillation Technique, el FOT, es un método bastante útil y esto es lo que usa el telemonitoreo para detectar si el paciente tiene apneas residuales obstructivas o centrales. Acá les he traído un caso que tuvimos nosotros la oportunidad de, eso se llama un glottic closure, le llama González Bermejo de Europa, pero fundamentalmente, si ustedes ven, estos pacientes tenía la frecuencia respiratoria de respaldo de 15 por minuto y estos pacientes no desarrollaban apneas, no desarrollan esfuerzo respiratorio torácico abdominal, pero sí había ronquido. O sea, esto le llama glottic closure, o sea, cerrado de glotis, que a veces se presenta en pacientes que uno utiliza máquinas que tengan frecuencia de respaldo. O sea, estos pacientes hiperventilan y como resultado cierran la glotis o cierran las vías aéreas. Es un mecanismo semejante
a lo que ocurre en apneas centrales. Mucha presión puede producir apneas centrales, mucha presión puede producir un cierre glótico. Esto es un estudio de resolución de apneas complejas y donde uno puede ver que la efectividad de resolver las apneas centrales fue 89.7 para la ASB y 64.5 utilizando CPAP. Claramente es mucho más útil en estos pacientes utilizar ASB. En esta diapositiva, prácticamente utilizando un análisis de bastante información, los mismos autores que trabajan con la base de datos de ResMed llegaron a la conclusión de que pacientes que tengan TEXA, que están utilizando CPAP, la compliance, el apego va a disminuir. En cambio, cuando son pasados a ASB, el apego va a ser mejor. Y estos pacientes que tengan un alto índice de apnea-hipopnea en CPAP, cuando pasan a ASB va a ser mucho menor. O sea, básicamente hay que buscar los pacientes en los cuales no queda otra alternativa que ir a utilizar el Cadillac de presión positiva y utilizar el ASB. Esto es una opinión personal que yo tengo, pero también la comparte el doctor Yavaheri. Cuando uno tiene un paciente que tiene apnea central por opiáceos, generalmente el CPAP no es muy efectivo. Y en cambio el ASB, aunque hay papers que han publicado que el ASB no es efectivo, pero en nuestra experiencia nosotros hemos encontrado la misma experiencia que Yavaheri, que este es el índice de apnea-hipopnea del diagnóstico. Esto es un CPAP y esto es en ASB, en ASB. Entonces, digamos, en los pacientes con opioides hay que moverse rápido a hacer una nueva titulación. En cambio, en otros pacientes habría que darles el tiempo, pero no hay que darles el tiempo porque se puede perder a un paciente que use una terapia efectiva. Existen prácticamente la carga de hipoxemia nocturna puede evaluarse varios bajos, diferentes mecanismos, pero esta es la saturación basal de un estudio. Esto es un paciente en CPAP y esta es una curva de oxigenación en pacientes que han estado en ASB. Claramente un beneficio en favor de la ASB. Recordar de que el ASB tiene tres componentes: una presión de soporte, una ventilación minuto y una frecuencia respiratoria de respaldo. Pacientes que que van a usar ASB, la máquina ASB tiene tres componentes: el LIP, que es para mantener las vías aéreas abiertas, la presión, la soporte ventilatorio mínimo para mantener las hipopnias y el soporte ventilatorio máximo para tratar las apneas centrales. O sea, este es un sistema que es un poquito complejo. Normalmente nosotros en el pasado usábamos en el laboratorio un sistema de titulación y teníamos un algoritmo,
pero muchas de las técnicas actuales, cuando están utilizando este tipo de dispositivo, lo ponen en automático y en automático es como el paciente es titulado. Básicamente el ASB promueve una ventilación cuando el paciente no la tiene y disminuye el soporte cuando el paciente tiene ventilación espontánea. Quisiera mencionar un aspecto bastante importante. Pacientes que tienen TEXA y que en este grupo de Westhoff solamente hubo 0.56% de estos pacientes desarrollaron TEXA, porque estos pacientes no tenían evidencia de insuficiencia cardíaca, pero tenían un título de BNP normal, ¿no? O sea, se podría utilizar para ver qué pacientes puedan desarrollar TEXA, sería otro instrumento para predecir de que estos pacientes van a desarrollar TEXA. Viren Somers de la clínica Mayo encontró que una concentración baja de leptina podría identificar pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con apneas centrales. La leptina en sangre en pacientes que no tenían OSA o que tenían OSA estaba en 19, pero la leptina en pacientes con apneas centrales estaba 8. O sea, low-leptina en pacientes con insuficiencia cardíaca sería un marcador que el paciente vaya a desarrollar apneas centrales. Existen situaciones especiales, y ya con esto voy a terminar. No solamente el CPAP puede producir TEXA, sino otros tratamientos pueden producir TEXA. La posición supina también puede mejorar TEXA. La altitud podría empeorar TEXA. La acetazolamida puede mejorar TEXA y la terapia oxigenatoria podría mejorar TEXA. Y vamos a discutir brevemente esto. Autor Pagel, que trabaja en la área de Utah, tiene un laboratorio a los 1400 metros, 1800, 2100 y ha hecho un estudio de noche única y llegó a la conclusión de que mientras más era la altitud, mayor probabilidad de desarrollar TEXA. La doctora Basurto, que debe estar en la audiencia, en Colombia, en Bogotá, encontró una incidencia de 11.6%. O sea, digamos, los 3 artículos de Pagel estaban induciendo de que la presencia de TEXA era más común a medida de que la altitud aumentaba. Pero en el caso de la doctora en Bogotá no encontró el mismo resultado. ¿Qué sucede con la posición supina? Este paciente estaba en posición supina y después giró a una posición de estar dormido en el lado izquierdo y prácticamente todas las apneas centrales que ocurrieran en la posición supina desaparecieron en la posición de dormir hacia el lado izquierdo. Aparentemente, cuando uno está en posición supina, tiene cambios en el volumen y cambios en FRC. Digamos, en la posición de cúbito lateral, la FRC sería un valor mayor que en la posición supina, ¿no? Y la ganancia respiratoria sería mayor en la posición supina. Esto ha sido con apnea obstructiva, ¿no? Pero existe una fórmula que la ganancia ventilatoria es igual a la quemosensibilidad dividida entre los volúmenes, el volumen torácico multiplicado por tiempo. O sea, la posición supina aparentemente incrementaría la ganancia ventilatoria, el loop gain, a expensas de disminuir el volumen torácico.
hay pacientes que han desarrollado TEXA con oral appliance, con el estimulador del nervio hipogloso y también con el uso de Protec, ¿no? Que es un sistema de parche nasal que produce un expiratory nasal PAP. Se ha descrito en traqueostomía, todos son casos de reporte, pero solamente hay 2 datos en la literatura que la prevalencia de TEXA es 1.8% en casos consecutivos de avance mandibular quirúrgico y en 3.3% de estimulación del nervio hipogloso, ¿no? O sea, digamos, no solamente el CPAP produce eso, sino inclusive traqueostomía y todo lo demás pueden producir TEXA apneas centrales. ¿Cuál es el rol de la acetazolamida o Diamox? Este es un paciente con una titulación auto-CPAP sin acetazolamida, el apnea central fue de 26, con acetazolamida más CPAP pues 0.3, y después de la suspensión de acetazolamida, el índice de apnea central fue 20.5. Acá prácticamente sucedió algo semejante. En el estudio de base, el apnea central fue 7, subió a 66 y después bajó a 1 en Diamox y después estuvo sin el medicamento por una semana y regresó a 17 en seguimiento. O sea, prácticamente la acetazolamida puede ser útil y de la forma como se toma es 250, 300 tableta y media, 325, 375 solamente en la noche, ¿no? Lo cual es cómodo porque no hay, estos pacientes pueden tener problemas de natriuresis, caliuresis, y esto puede desarreglar a estos pacientes, además de los efectos colaterales del Diamox. Pero técnicamente este medicamento inhibiría la respuesta ventilatoria de los quimorreceptores periféricos y facilitaría la quimosensibilidad central al CO2. El oxígeno suplementario puede tener un efecto bastante importante en estos pacientes. El problema bueno, va a disminuir el oxígeno, la quimosensibilidad de los cuerpos carotídeos y va a incrementar el PCO2 cerebral, dado que el CO2 es desplazado de la hemoglobina por el efecto Haldane. En estos pacientes se han hecho estudios y prácticamente lo más efectivo del manejo TEXA ha sido con ASB y el segundo distante ha sido oxígeno con 12.2%. Lamentablemente, que las compañías de seguro paguen por nocturnal oxígeno es un poco difícil y eso eso representa un problema, especialmente si es que el paciente no requiere oxígeno durante las horas del día. La doctora Basurto me envió esta información que la puedo sumarizar en este gráfico y en este. Ok. Básicamente en pacientes que tengan apneas centrales con la aplicación de presión positiva a una altura de 2640, el índice de apnea central fue tal en pacientes con CPAP y cuando se usó el CPAP oxígeno hubo un decremento significativo. O sea que el oxígeno podría ser una buena alternativa en pacientes de altura. Y traigo a colación nuevamente esta gráfica
para decir de que el oxígeno suplementario disminuiría la ganancia ventilatoria o loop gain en un 50%. La acetazolamida disminuiría un 40%. O sea, todos estos factores se podrían utilizar en estos pacientes. Evitar la posición supina podría ser otra intervención. Tuve un paciente que teóricamente le dije, mire señor, usted ya está usando la posición, evitar la posición supina por un año. Si desea ya no lo puede dejar de utilizar porque ya usted ha aprendido. Y el paciente me dijo, no, esto me ha salvado mi vida. Así que evitar la posición supina también tiene sus méritos. Más o menos esto es lo que había preparado, así que cualquier pregunta, comentario serían bienvenidos si lo permiten. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, gracias. Excelente, la verdad que no dejó ningún tema sin tratar. Creo que nunca escuché una exposición tan buena de apneas centrales. No sé, Mirta, si querés empezar con las preguntas, ahí ya Hay unas preguntas que envió la doctora Marcela Esmulla. En caso de no acceder al ASB, ¿qué experiencia tiene con el uso de BiPAP con modo ST? Prácticamente nosotros hemos acumulado experiencia porque antes de que tengamos el ASB teníamos que utilizar esa máquina. Yo creo que el ASB es mejor, pero una de las cosas que yo he hecho, una modificación que he hecho, es digamos, cuando uno usa un BiPAP, no utilizar un delta de presión de 20/14, sino las presiones bastante cercanas, ¿no? 12/10 con una frecuencia de respaldo de 10 o 12. Porque si es que yo voy a alargar la distancia entre el IPAP y el EPAP, voy a aumentar la ventilación y si aumento la ventilación se va a lavar el CO2. O sea, nosotros en el laboratorio hemos utilizado el BiPAP ST, pero con la atingencia de utilizar un delta de la presión EPAP y con IPAP lo más corta posible. Muy interesante porque nosotros también en el lugar, como le decía recién el doctor Pérez Chada, yo soy del norte de Argentina y a veces las accesibilidades no son tan buenas, entonces usamos mucho el tema del ST y en estos pacientes no serviría de mucho. La otra pregunta de la doctora Esmulla, si se puede pensar en apneas pseudocentrales en pacientes que las presentan solo en decúbito dorsal. Casualmente tengo yo un slide que no lo he presentado ahora, pero antes de considerar una apnea central, el doctor Berry presentó un artículo, una presentación de casos en el Journal of Clinical Sleep Medicine, y el mensaje era de aumentar la ganancia de los canales torácicos o abdominales antes de decir de que esto es una apnea central, porque muchas veces la atenuación del signo hace generar de que esto es una apnea de tipo obstructiva o de tipo central. Así que un consejo es antes de decir de que esto es una apnea central verdadera, tratar de incrementar la ganancia para verificar que el signo no incrementa. Si no incrementa, uno puede llamarle apnea central y no olvidarse esos criterios de Randerath, que la ausencia de limitación de flujo, de ronquido, apunta a que el evento en cuestión sea un evento
central más que obstructivo. En base a eso, porque nos pasa a nosotros, muchas veces vemos, y lo ha mostrado en otras charlas, de apneas que tienen todas las características de apneas centrales de altura, por ejemplo, gente que hizo trabajos en gente que fue a la montaña, a alto nivel, digamos, y se ve que el tórax y el abdomen está plano, la parte de arriba también, el termistor, pero se ve ronquidos, una cosa como que usted mostró. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? ¿O dónde lo ubicamos? Porque si uno está taxativo con lo que dice la Sociedad Americana, la presencia de ronquido ya me dice que no es central, pero tiene todas las características, el paciente está en altura, pero tiene eso. ¿Cómo lo podemos llamar a eso? ¿O pseudocentral? ¿O lo ponemos en la clasificación? ¿Lo contamos como una apnea central o una hipopnea central? Sí, bueno, la nominación de estos, hay eventos obstructivos centrales y hay un como de no determinados, ¿no? Pero yo creo que eso es un poquito correrse a la pregunta, pero realmente para tener un cerrado de glotis, uno tiene que tener, estar en un BiPAP ST o estar una ACV con frecuencia de respaldo, porque si es que, digamos, esa es la única manera de detectar, digamos, que sea un cierre de glotis. En el paciente que yo le mencionaba, este paciente es si uno veía por la parte alta de la sonografía, de la polisonografía, esto es obstructivo, pero si uno mira por la parte baja, esto es una cosa central. El problema es que el cierre de glotis no es muy frecuente y el cierre de glotis es asociado a hiperventilación. Si es que yo les recomendé a mis técnicos, era que en esta situación bajen la presión y a ver qué pasa. Porque el sonido que sale ahí no es un sonido de ronquido, sino que es el aire retrógrado que no pasa porque la glotis está obstruida o las vías aéreas están obstruidas. Y como uno usa una máquina de frecuencia de respaldo, prácticamente ese sonido se va a producir por insuflación de aire en un patrón periódico de la frecuencia que uno usa con la máquina. O sea, digamos, es difícil, digamos, explicar por otra cosa que no sea un cerrado de glotis. Existen otros sonidos de las vías aéreas que se llaman el moaning o el groaning, que es una producción gutural en pacientes que están, digamos, en sueño REM. Es un sonido expiratorio. En cambio, el ronquido es eminentemente inspiratorio, ¿no? O sea, uno con la cánula nasal, si ocurre en la parte del domo inspiratorio, es inspiratorio. O la otra manera de correlacionar también es cuando uno correlaciona con los músculos intercostales. Si aparece el ronquido con el movimiento intercostal, eso significa que es fase inspiratoria, porque en la fase expiratoria el músculo intercostal se relaja, ¿no? Digamos, esos serían algunos recursos que yo utilizaría para la interpretación, pero decir de que todo es cierre de glotis sería muy, muy riesgoso hablar, porque yo he visto 3 veces esto en mis años que tengo como 20 años de médico de sueño. La catatreña también sería más o menos lo que usted dice.
La catatrenia o el nocturnal groaning, que es expiratorio, y es interesante, se ha demostrado que la catatrenia aparece en los pacientes que están utilizando Xyrem. Por alguna razón se ha demostrado pacientes que han comenzado en Xyrem y comienzan a hacer esos sonidos más que todo expiratorios, ¿no? Y bueno, es otra de las causas de sonido gutural que se presentan en estos pacientes. Perdón, César, no entendí, que están utilizando Xyrem. O no, en pacientes, por ejemplo, que tengan cataplexia y narcolepsia, que han sido comenzados con Xyrem, los pacientes pueden quejarse de que yo antes no roncaba, doctor, pero ahora estoy haciendo un sonido y ese sonido lo traen al laboratorio y se prueba que es un sonido expiratorio y es catatrenia inducida post-Xyrem, en otras palabras. No sé si haya causa-efecto, pero es una observación. Creo que hay 2 artículos publicados en la literatura. O sea, sí. Hay 2 preguntas más. Sí, siga. El doctor Julio Silio, ¿habría parámetros fisiológicos respiratorios en la vigilia que puedan ser pronósticos de apnea compleja? ¿Cómo podemos medirlo en un laboratorio pulmonar? ¿Y la presencia de desaturación oscilante en la vigilia puede ser pronóstica? Bueno, en realidad, si es que habría una hipoxemia diurna, prácticamente estos pacientes habría que ver cuál es la causa. Si es que la causa es insuficiencia cardíaca, yo creo que eso podría predecir de que estos pacientes puedan desarrollar apneas centrales. En pacientes que tienen hipoxemia y que tienen COPD o bronquitis crónica, existe un mecanismo de protección para prevenir la aparición de apneas centrales, que ellos no pueden aumentar la ventilación. En cambio, el paciente con insuficiencia cardíaca puede, por el edema pulmonar, la estimulación de los receptores alveolares, ellos pueden producir hiperventilación. Pero en cambio, los pacientes que tienen COPD, probablemente es muy poco frecuente ver pacientes que tengan COPD y apneas centrales, ¿no? Inclusive hice una búsqueda bibliográfica y no salió ninguna citación usando esos 2 parámetros. O sea que, digamos, uno tiene que tener una bomba respiratoria suficiente para producir hiperventilación y para que esto pueda producir el ciclo de hiperventilación, apnea central, hiperventilación. Bien. Hay otra pregunta que es del doctor Dardo Aguilar. Buenas noches, gracias por la excelente presentación, doctor Liendo. ¿Y usted tiene experiencia en el uso de ASB en apneas centrales pediátricas y o adolescentes? No. La respuesta es no. O sea, prácticamente nosotros tenemos 2 profesionales, pero que hayamos utilizado pacientes, en pacientes pediátricos ASB en el laboratorio de nosotros, no. Existiría una situación, pacientes que tengan la malformación de Chiari tipo 1, tipo 2, especialmente Chiari 1, ¿no? El Chiari 2, porque el tronco encefálico está sumergido en el foramen magnum. Estos tienen tendencia a hipoventilar, pero el Chiari 1, el Chiari 1, tienen la tendencia a desarrollar apneas centrales.
pero cuando hay apneas centrales pediátricas, más de 5% o más de 5 eventos por hora, casi en pacientes tenemos la tendencia de hacer una resonancia para ver cómo está el foramen magnum, para ver si es que hay alguna una herniación tonsilar cerebelosa, ¿no? Pero, digamos, en estos pacientes la respuesta quirúrgica es dramática, ¿no? Ellos hacen una osteotomía ampliatoria del foramen magnum y en el postoperatorio inclusive están mejorando apneas centrales. Yo he tenido una paciente que no respondió con Chiari 1, que no respondió, no había indicación quirúrgica y le hicimos una titulación con BIPAP-ST, mejoró, pero la aceptación de la pacientita era mala, así que tuvimos que abandonar, pero no he usado ASB, ¿no? En pediátrica. Una pregunta más. Quería consultarle lo que habló recién sobre el rol de la oxigenoterapia. ¿Hay alguna forma de titularlo o algo respecto a lo que decía? ¿O ponemos algún tipo de presión, de flujo? Existe este papel que describí acerca del burden, de la carga de oxígeno, ¿no? Ellos prácticamente han mencionado un aspecto que me parece que es importante. ¿Cuál es la meta para que el oxígeno sea, digamos, útil en estos pacientes que tienen TEXA? Y la respuesta en este artículo era 94%. A ver. Pero ahora aprovecho para decirles un trabajo que ha sido hecho en Harvard, tal vez unos 12 o 14 años atrás, en los cuales hicieron el tratamiento suplementario de oxígeno 2, 4, 6 litros y la presión es de 4, 12 y 16 de centímetros de CPAP. Sí. A medida que uno va aumentando las presiones de CPAP, la concentración del FiO2, la proporción de oxígeno inspirado disminuye. Entonces, digamos, a tal punto, este es un número que me acuerdo de esta tabla, pacientes que tengan 2 litros por minuto, técnicamente, asumiendo que los pacientes no son apneicos durante despertar, más o menos 2 litros significa 28%. Pero en pacientes que están con CPAP de 16, la fracción de oxígeno inspirado puede ser 23%. O sea, presión positiva puede diluir el oxígeno, ¿no? Por eso es que este artículo se ha dedicado a decir de que hay que suplementar para poner 94% como meta. Tener la meta en la saturación, digamos, el 94%. Así es. Perfecto. Yo recién lo he aprendido a preparar esta charla, pero me parece que es un buen consejo. Sí, es interesante. Bueno. ¿Hay una pregunta más? ¿Cómo no? Doctora Patricia Palermo pregunta cuál es su opinión en la utilización de los módulos de oximetría juntos con los dispositivos de ASB, ST, IO, Auto CPAP, serían útiles y sobre todo en los periodos de titulación. El inicio de la pregunta, ¿podría repetírmela, por favor? Sí. ¿Cuál es su opinión en la utilización de los módulos de oximetría junto con los dispositivos de ASB, ST, IO, Auto CPAP? Si serían útiles, sobre todo en la titulación. Claro. Mire, yo le voy a mencionar mi experiencia
O sea, prácticamente los señoritos de apnea del sueño no les gusta usar oximetría. Y a mí es una cosa que ese es mi tópico favorito. Desde la máquina S9 de ResMed y de la S10, que es la actual, nosotros llegamos a la conclusión de que podíamos hacer oximetría en esos pacientes. O sea, uno tenía que comprar el Oximetry Pro y tendría que colocarlo en la parte de atrás del S9 o S10 y ahí obtener la saturación. Yo creo que, digamos, la saturación, uno tiene que tener en cuenta las limitaciones. El bias antes era 3%, ahora no es tanto, pero hay unos índices de medición que es el P90, P88, o sea, el tiempo que está por debajo del 90%, por debajo del 80%. La oximetría da mucha importancia, mucha información. La otra cosa es, digamos, hay personas que dicen, tú no puedes hacer oximetría si estás supliendo oxígeno, ¿no? Pero precisamente yo hago la oximetría, desafortunadamente no lo pagan las compañías de seguro acá en Estados Unidos, pero digamos, acá una de las compañías hace oximetría para nosotros en los casos que requerimos y podemos llegar a la conclusión si el paciente tiene hipoventilación, el paciente tiene hipoxemia cíclica, no cíclica. Entonces, nos da mucha información estas formas B de apneas obstructivas y estas formas simétricas de las apneas centrales. O sea, si uno se pone a sentar en una mesa y a discutir estas cosas, pero yo tengo un estudio de sueño. ¿Por qué voy a estar confiando en oximetría? Por ejemplo, hoy día me han consultado un paciente que estaba en traqueostomía, ¿no? Entonces, prácticamente para mí hacerle una oximetría 2 noches me dice cómo está el paciente durante todas esas 2 noches. Si es de saturación, no de saturación, es cíclica, no cíclica. En fin, o sea, da una información tremenda, ¿no? La otra cosa que quería mencionar, no sé cuán frecuentemente están utilizando el WatchPad en Argentina. No. ¿Ustedes están utilizando, doctor Perechada, WatchPad? No conocemos. Yeah, porque acá prácticamente, por ejemplo, en la clínica Mayo usan frecuentemente el WatchPad, pero el WatchPad tiene, creo que es una 80% de sensibilidad y especificidad para detectar apneas centrales, ¿no? O sea, que, digamos, es un test que se hace en la casa, ¿no? Pero, digamos, como puede ser el Eden Trace o puede ser el Embleta o el Knox-Ox, ¿no? TRIC, creo que es el producto. O sea, esto pueden detectar apneas centrales y apneas obstructivas también, ¿no? Sí, conceptualmente lo hacen a través del tono arterial periférico, ¿no? Exactamente. Que es un indicador del tono simpático. Y realmente es muy atractivo, es muy interesante desde el punto de vista fisiopatológico, pero para nosotros es inaccesible porque los sensores son descartables y ahora todo el equipo es descartable, con lo cual lo hace inaccesible. Claro, así es. Aparte la definición, yo insisto, aparte la definición de apnea central es como que uno no tiene que tener esfuerzo respiratorio. Claro. Hay que medir el esfuerzo. Claro, no tengo tórax, no tengo abdomen para medir eso, como
por activación simpática, qué sé yo, puedo ver otras cosas, me parece. Cada vez que leo eso es discutible la utilización de... Todo el concepto es discutible porque también las apneas centrales habría que medirlas con un método más fidedigno que el que nosotros tenemos, que lo mejor que podemos aspirar es la pletismografía por inducción. Y dejamos un gran gap porque muchas veces la medición es intuida o es supuesta, no es tan precisa. Pero bueno, el problema es cómo en la práctica clínica, con el volumen de trabajo, uno puede hacer un análisis tan minucioso del duty cycle y del ciclo respiratorio total e ir a mirar. Creo que hay que hacerlo en nichos de pacientes que son los pacientes problemas, ¿no? Hasta que esto esté sistematizado en los equipos y que nos permita contar esto fácilmente a partir del algoritmo del equipo, como pasa, por ejemplo, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Así es. Digamos, prácticamente yo tengo esta información en mi computadora y, digamos, o sea, quita su tiempo también porque uno tiene que buscar una página de NOREM que hayan unas de 4 o 5 minutos, que hayan una buena cantidad de eventos y escoger 1 y 2 y medir, ¿no? Pero, digamos, o sea, estos pacientes, lamentablemente, digamos, yo prácticamente hay que dedicarles un poquito de tiempo. Sí. Porque ocurre en la población que tiene enfermedad obstructiva severa y digamos, y en esos pacientes no me quitaba la máscara todas las noches y resulta que era por Texan. O sea, digamos, es un problema esto, pero hay muchos estudios que necesitan ser hechos en estos pacientes, ¿no? Para todas estas intervenciones que yo estaba mencionando, mecanísticamente, digamos, hay algunas que están probadas en la literatura, pero muchos de ellos tienen case report. Entonces, por ejemplo, eso de medir el péptido natriurético en pacientes sin insuficiencia cardíaca que predice que no va a haber apneas centrales, me parece interesante, ¿no? Pero prácticamente eso no es un concepto teórico, básicamente. Claro. Sí. Una última pregunta. La doctora Rodríguez pregunta con respecto a la acetazolamida, ¿cómo se controla para no generar acidosis metabólicas? En forma crónica, ¿cómo se lo hace? Yo tengo bastante afinidad con el Diamox por el hecho de que yo tuve un paciente con una acidosis metabólica que nos volvió loco y no sabíamos de dónde salía y era relacionado al Diamox. En esa oportunidad yo tuve la oportunidad de leer y el mecanismo del Diamox a nivel del túbulo renal es un mecanismo, digamos, que escapa en 5 días. O sea, la tendencia a producir acidosis metabólica puede permanecer en pacientes que tengan nefropatía o enfermedad renal, un sustrato de enfermedad renal, pero no es muy común. Y especialmente en estos pacientes usamos nocturnamente, ¿no? Eso estaba escuchando. Y digamos, o sea, tiene el tiempo para la anhidasa carbónica de recuperarse en 16 horas. O sea que, digamos, nosotros yo estoy más preocupado por la caliuresis y natriuresis en estos pacientes, pero no es como los pacientes que tengan presión, hidrocéfalos a presión normal, que uno tiene que usar 3 dosis por día, perdón. Sí. En cambio, solamente eso es una dosis nocturna, ¿no? Y la otra cosa es, no solamente hay que pensar en el Diamox,
también hay un producto que se llama Socinamide, que los neurólogos lo usan para convulsiones, y también hay otro producto que es inhibidor de la anhidrasa carbónica, que también puede producir problemas de bicarbonaturia, ¿no? Y topiramato es el inhibidor de la fracción 5 de la anhidrasa carbónica. Por ejemplo, nosotros en medicina del sueño tenemos el caballito de usar el bicarbonato como un surrogado de hipoventilación nocturna en los pacientes que tengan obesidad e hipoventilación. Y había un paciente en topiramato que tenía un bicarbonato de 23 y tenía todos los criterios de hipoventilación, obesidad, pero digamos el bicarbonato, o sea, ese valor hay que manejarlo también, ¿no? Que no haya alcalosis, hipocalemia, hipomagnesemia, porque todas esas cosas pueden producir trastornos del bicarbonato, ¿no? Pero yo, digamos, lo uso con mucho cuidado, pero dado de que el uso es nocturno, prácticamente no creo que vaya a haber incidencia de acidosis metabólica, y yo a esos pacientes prácticamente los veo cada 4 o 6 semanas con sus electrolitos para ver si es que no han desarrollado ningún problema, ¿no? Pero sé de que la tendencia a producir acidosis metabólica en el humano es una cosa que escapa al túbulo renal, excepto en pacientes con nefropatía. Bueno, aparentemente Excelente no hay más preguntas. No, solo halagos. Muchísimas gracias, brillante presentación, la doctora Esmurra, el doctor Aguilar también. Brillante presentación, excelente exposición. Muchas gracias, doctor Liendo. La verdad que muy generoso y brillante. Realmente. Muchas brillante. Gracias por compartir a la espera de las empanadas de Tucumán. Totalmente. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Gracias, doctor Perechada, con todo gusto. Hasta pronto. Buenas Hasta noches. Pronto. Hasta pronto. A todos por estar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.